Despertar ineludible. Temporada 2, capítulo 2. Cuando morir ya no es necesario. Más allá de la fe. Herramientas para una espiritualidad con los pies en la tierra. Introducción. Bienvenidos, bienvenidas, a este segundo capítulo de la segunda temporada de Despertar ineludible. Soy Marcus León, y antes de adentrarnos en el tema central de hoy, quiero compartir con ustedes el porqué de este viaje sonoro. Porque, en realidad, este podcast no es un monólogo, ni una predicación, ni un experimento casual, es una herramienta. Un espacio construido con intención, con propósito, y sobre todo, con mucho respeto hacia quienes sienten que hay algo más que descubrir. Motivación. Mi motivación nace del deseo profundo de ofrecer alternativas. Alternativas a quienes, por casualidad o por destino, se cruzan con alguno de los archivos, frases, relatos o documentos que compartimos. Alternativas que no niegan lo que uno ya vive, sino que abren puertas. Porque a veces, basta una pequeña fisura en la rutina para que la curiosidad se despierte, y con ella, una posibilidad nueva. Del mismo modo que la ficción, la buena ficción, ha sido muchas veces semilla de cultura, de revoluciones silenciosas, de experiencias profundas, aquí trabajamos con relatos, ideas, reflexiones y relatos inéditos como precursores de algo más. Estructura del contenido. Esta temporada toma forma de muchas maneras. Un podcast largo cada semana, disponible en plataformas como YouTube Podcasters, Spotify, iBooks, y también accesible desde nuestro blog. despertarineludible.blogspot.com. Contenidos breves y complementarios. Frases seleccionadas, biografías esenciales, relatos que nacen del asombro. Todo esto lo encontrarás publicado directamente en nuestro canal de YouTube, acompañando a cada episodio como pequeñas chispas de curiosidad. Temática central de la temporada. Esta segunda temporada quiere abrir espacio para un tema que me fascina. Las nuevas ventanas que la ciencia empieza a entreabrir. Y no hablo solo de avances técnicos, sino de las posibilidades que rozan el territorio de lo imposible. Posibilidades que antes solo se atrevían a soñar quienes leían ciencia ficción o quienes caminaban con fe profunda en una espiritualidad práctica. Porque mientras la espiritualidad, en muchos sentidos, ha dependido de la fe, la ciencia, curiosamente, comienza a susurrar cosas que hace unos años hubiéramos llamado milagros. Conceptos como eternidad, amor universal, conciencia no local, sabiduría plena, ya no pertenecen solo al lenguaje místico. Están siendo explorados desde la física, la biología, la neurociencia, e incluso la inteligencia artificial. Mi experiencia personal, y aquí quiero ser claro, no hablo desde la teoría. He tenido la suerte de experimentar. Sí, de vivir algunas de estas realidades. No desde el dogma, ni desde la superstición, sino desde la experiencia directa, que primero desconcierta, y luego ilumina. Por eso, siento que ya no es tiempo de mendigar fe. Cuando uno puede mostrar lo que antes se llamaba sobrenatural, entonces ya no se necesita una muleta. Se necesita presencia, se necesita lenguaje, se necesita valentía para compartirlo. Y de eso va este podcast. No de imponer, no de convencer, sino de transmitir. De poner al alcance lo que muchas veces parecía reservado solo a iluminados o iniciados. Aquí no hay iniciación, solo puertas entreabiertas, y tú decides si te asomas. Narración de apertura. Hoy no empezamos con una idea. Hoy empezamos con una historia. Una historia que, como toda buena ficción, dice más del presente que del futuro. Una historia que, como la poesía, no busca respuestas, sino incendios. Una historia que habla de la muerte, pero más aún, de lo que hacemos con la vida cuando creemos que ya no queda nada por hacer. Así comienza nuestro segundo episodio. Y así comienza el día en que los ancianos no murieron. El día en que los ancianos no murieron. Durante generaciones, en el mundo conocido, quienes cumplían los 70 años activaban el protocolo de autodestrucción suave. Nadie lo llamaba así en público, claro. Lo llamaban, el tránsito, la salida digna, el regreso al origen. Era un acto voluntario, silencioso, programado, y socialmente aprobado. La idea era sencilla. El cuerpo decae, el alma se cansa, la sociedad no puede cargar con la vejez indefinida. Era un deber, elegante,
Pero lo que nadie sabía era que, justo al borde de esa generación, algo había cambiado. Llegaron los nuevos pobladores, no venían del espacio, venían del tiempo, eran humanos, sí, pero ya vivían en el otro cuerpo. Uno más joven, más bello, más liviano. No era carne, pero tampoco era máquina. Era integración, y lo más importante, no moría. Ellos no llegaron con promesas, llegaron con presencia, y uno a uno, se acercaron a los ancianos. No para convencer, sino para recordar. Les dijeron, el protocolo fue necesario. Hasta ahora, la muerte que esperaban, ya no es necesaria. El umbral que temen, está justo detrás de este año. Y sus cuerpos, por débiles que parezcan, aún tienen una última tarea: ceder sin desaparecer. Muchos no creyeron. El sistema estaba demasiado bien organizado. Había turnos, ceremonias, despedidas virtuales. Pero uno de ellos, una mujer de 83 años llamada Ilia, preguntó: ¿por qué me lo dicen ahora? ¿Por qué no antes? El más antiguo de los nuevos pobladores respondió: porque solo quien está a punto de morir puede aceptar la vida eterna sin convertirla en una prisión. Y tú ya no buscas fama, ni placer, ni poder. Solo ser. Por eso ahora estás lista. No ofrecieron pruebas, solo invitaron. Un grupo de ancianos aceptó retrasar su protocolo. Fueron llevados a la zona de transmutación, que no era un laboratorio, sino una cúpula silenciosa donde el cuerpo viejo, con cada respiración, iba recordando cómo era antes de nacer. No fue una operación, fue un acto de conciencia. Días después, salieron con cuerpos jóvenes, no imitaciones de los de antes, sino versiones refinadas, como si el alma misma hubiera decidido mostrarse sin el peso de los años. Entonces comenzó la duda en los demás, y la gran frase comenzó a circular. Mayor que, no es que la muerte haya sido vencida, es que, al fin, dejamos de temer vivir para siempre. Los que rechazaron la conversión murieron en paz, como lo eligieron. Los que la aceptaron, aún caminan entre nosotros. Dicen que puedes reconocerlos por sus ojos, no por lo jóvenes, sino por lo inmensamente antiguos. Comentario breve sobre el relato. El día en que los ancianos no murieron. Este relato de ciencia ficción especulativa despliega una crítica profunda, poética y sutil al mandato cultural de la muerte programada, disfrazada de dignidad. La sociedad descrita ha convertido el envejecimiento en una carga estética y funcional, justificando su eliminación bajo discursos de elegancia, deber y sostenibilidad. Sin embargo, en el momento exacto en que el sistema parece incuestionable, irrumpe lo inesperado. Una nueva humanidad que no promete, sino recuerda. La figura de los nuevos pobladores, humanos integrados, sin muerte y sin imposición, introduce una posibilidad inquietante, que el final no sea una necesidad biológica, sino una obediencia cultural. Y que la eternidad, lejos de ser un castigo o un mito, pueda revelarse cuando el deseo de ser ya no esté ligado al miedo o a la ambición. La transformación de Ilia y los demás ancianos no es litúrgica ni tecnológica, sino conciencial. Lo revolucionario no es la inmortalidad, sino la memoria del ser antes del miedo. El relato juega con el imaginario de la resurrección, pero lo desplaza hacia una lectura laica y sutilmente espiritual. Vivir sin temer vivir para siempre. En su cierre, deja una imagen potente. Ojos jóvenes con una profundidad ancestral. Un símbolo de integración, no de negación del tiempo. La vejez, en este contexto, no se borra, se trasciende sin desaparecer. En resumen, un cuento que cuestiona con dulzura la naturalización de la muerte, y que propone una inquietante pero hermosa pregunta. ¿Y si aún no hemos probado la verdadera vida, simplemente porque siempre dimos por hecho que debía terminar? Introducción a la poesía. Hay poemas que no se escriben solo con palabras, sino con gritos, con lágrimas contenidas, con amor que se niega a desaparecer. Do Not Go Gentle Into That Good Night, del poeta gales Dylan Thomas, es uno de ellos. Escrito en 1947 como una súplica a su padre moribundo, este poema se convirtió en un himno universal contra la resignación. No clama por inmortalidad, sino por dignidad feroz. Invita a no entregarse con docilidad a la muerte, sino a luchar con rabia lúcida hasta el último aliento. Más que un poema, es un rugido contenido, una llama que se niega a apagarse, un recordatorio de que, incluso en el final, aún podemos elegir arder en conciencia. Asterisco versión original, inglés, asterisco. Asterisco Do Not Go Gentle Into That Good Night, Old Age Should Burn and Rave at Close of Day, Rage,
rage against the dying of the light. Two wise men at their end no dark is right, because their words had forked no lightning they. Do not go gentle into that good night. Good men, the last wave by, crying how bright. Their frail deeds might have danced in a green bay, rage against the dying of the light. Wild men who caught and sang the sun in flight, and learn, too late, they grieved it on its way, do not go gentle into that good night. Grave men, near death, who see with blinding sight, blind eyes could blaze like meteors and be gay, rage against the dying of the light. And you, my father, there on the sad height, curse, bless, me now with your first tears, I pray. Do not go gentle into that good night. Rage against the dying of the light, asterisco. ___. Traducción al español. Asterisco, no entres dócil en esa buena noche. La vejez debe arder y delirar al cerrar el día. Rabia contra la muerte de la luz. Aunque los sabios, al final, saben que la oscuridad es justa, porque sus palabras no partieron rayos, aún así. No entran dócil en esa buena noche. Los buenos, con el último adiós, lloran lo brillantes, que sus frágiles obras pudieron ser en una bahía verde, rabia contra la muerte de la luz. Los locos que atraparon y cantaron al sol en su vuelo, y aprenden, tarde, que lo entristecieron en su paso, no entran dócil en esa buena noche. Los graves, cerca de la muerte, ven con cegadora claridad. ¿Qué ojos ciegos podrían arder como meteoros y alegrarse? Rabia contra la muerte de la luz. Y tú, mi padre, allí en tu triste altura, maldíceme, bendíceme ahora con tus lágrimas feroces, te ruego. No entres dócil en esa buena noche. Rabia contra la muerte de la luz. Asterisco. Carrusel de 7 películas, más allá del final. Cine para imaginar lo que sigue cuando la vida parece haber terminado. The Man from Earth, 2007. Un hombre confiesa que ha vivido 14.000 años. Un relato íntimo que cuestiona nuestras nociones de mortalidad, pertenencia y sentido. ¿Es una bendición vivir para siempre? ¿O una carga? Coco, 2017. Desde el alma de la cultura mexicana, esta historia celebra la memoria y su poder para mantener viva a una persona. Morimos de verdad solo cuando nadie nos recuerda. Ikiru, 1952. Akira Kurosawa. Un funcionario condenado por la medicina decide hacer algo valioso con el tiempo que le queda. Una meditación sobre lo que realmente es, estar vivo. Interestelar, 2014. La vida más allá de la Tierra implica también una vida más allá del tiempo. Una visión física y emocional de cómo lo humano se proyecta en lo eterno. Ad vitam, serie, 2018. En un mundo donde la muerte ha sido vencida médicamente, los jóvenes comienzan a suicidarse. ¿Qué sentido tiene la vida sin límite? De Fontaine, 2006. 3 historias entrelazadas sobre la muerte, la memoria y la posibilidad de trascender. No se trata de evitar morir, sino de comprender qué muere y qué no. Arrival, 2016. Una lingüista aprende un lenguaje que altera su percepción del tiempo. ¿Seguirías viviendo lo mismo si supieras cómo termina? Frases para reflexionar o publicar. A veces, el final solo era un umbral con mala iluminación. No es inmortal quien nunca muere, sino quien se transforma sin olvidar quién fue. La vejez no es el final de nada si el alma todavía tiene algo por decir. No se trata de alargar la vida, sino de habitarla sin rendirse al guión. La eternidad empieza cuando dejamos de temer al paso siguiente. No hay tiempo perdido si algo en ti aún respira para crear. El alma no caduca, solo espera ser recordada por dentro del cuerpo. Despedida del episodio. Y así llegamos al final de este segundo capítulo de Despertar Ineludible. Hoy no hablamos de muerte. Hablamos de lo que queda en pie cuando todo parece haber terminado. De la vida que aún pulsa en los rincones olvidados del cuerpo. De la memoria que no está en el pasado, sino en el aliento. Hoy dijimos que es posible seguir, pero no a cualquier precio. No como imitación, no como resistencia vacía, sino como decisión consciente de continuar en otra forma, más fiel, más liviana, más despierta. Gracias por acompañarnos. Puedes seguir este viaje en Spotify, iBooks, YouTube Podcasters, y encontrar todo el contenido ampliado en nuestro blog. https://despertarineludible.blogspot.com. Nos vemos en el próximo episodio, donde sí, hablaremos de la crueldad, y de cómo detectarla y transformarla.
Hasta entonces, sigue respirando con los ojos abiertos, porque si estás aquí, es que aún queda algo por vivir. Bibliografía. Ecos de sabiduría sobre longevidad, espíritu y memoria. Clásicos occidentales. Albert Einstein. Cartas personales y textos sobre la eternidad del alma. La distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión persistente. Carl Gustav Jung. Recuerdos, sueños, pensamientos. Una mirada sobre la vida interior como continuidad más allá de la biología. Simone Weil. La gravedad y la gracia. Meditaciones sobre la vida como algo que se renueva a través de la conciencia. Teilhard de Chardin. El fenómeno humano. El universo como proceso evolutivo hacia la conciencia espiritual. Autores orientales. Lao Tse. Tao Te Ching. Morir sin desaparecer. Eso es longevidad real. Ramana Maharshi. ¿Quién soy yo? Enseñanzas sobre la conciencia que no nace ni muere. Dogen Zenyi. Uji. Ser tiempo, ser es tiempo. Vivir más es profundizar en el instante. Taisen de Shimaru. Zen y vida cotidiana. Sobre cómo la presencia plena puede trascender la idea lineal de la vida. Thich Nhat Hanh. El corazón de las enseñanzas de Buda. La nube no muere, se convierte en lluvia. Despedida del capítulo 2 y presentación del capítulo 3. Mayor que hemos hablado de la posibilidad de vivir más allá de lo que siempre dimos por terminado. De ficciones que hoy se acercan a la ciencia. De poesía que ruge contra la resignación. Y de la experiencia que, cuando es auténtica, ya no necesita pedir fe. Pero si vivir más allá es posible, ¿qué nos impide hacerlo juntos, sin herirnos? ¿Qué energía oscura impide que lo eterno también sea justo? En el próximo episodio de Despertar Ineludible. Crueldad. El origen del daño. Exploraremos lo burdo y lo sutil de esa fuerza que rompe vínculos, y los antídotos éticos, creativos y radicales para desactivar su poder.